En este tercer video hablaremos de la química de los ácidos nucleicos. Como primer tema les presentamos desnaturalización del ADN. Desnaturalización del ADN. Cuando se rompen las fuerzas de unión entre las dos hebras del DNA, estas acaban por separarse. Por tanto, el DNA desnaturalizado es una sola hebra. La transición entre el estado nativo y el desnaturalizado se conoce como desnaturalización. La forma más corriente de desnaturalizar el DNA es por calentamiento. Otro agente desnaturalizante es el pH elevado, porque cambia la carga de algunos grupos que forman parte de los puentes de hidrógeno. El agua destilada, con fuerza iónica muy reducida, se produce la separación de las hebras. Este fenómeno se debe a que en agua muy pura, la fuerte repulsión entre las cargas negativas de los grupos fosfato no es contrarrestada por los correspondientes contraiones, Na más Mg más 2. ¿Qué son los dúplex híbridos? Una molécula de ARN puede formar una molécula dúplex ADN-ARN por apareamiento de bases con un ADN que tenga bases complementarias. La fuente más común de ADN complementario para un ARNM es la hebra codificante de ADN, que hace de molde para la síntesis del ARN. La hibridación ADN-ARN sigue las mismas reglas de apareamiento de bases que las hebras de ADN complementarias. Las dos hebras complementarias tienen polaridad opuesta. Por ejemplo, la hebra con dirección 5,3 se empareja con la hebra complementaria de dirección opuesta, 3,5. En la formación de híbridos ADN-ARN, G se empareja con C, A del ARN se empareja con T del ADN y U del ARN se empareja con A del ADN. ¿Cómo se dan las mutaciones? Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos, o infección por virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y el esperma y puede transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo y no se pasan a los hijos. Tipos de mutaciones: molecular, génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel celular y afectan a la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. Cromosómico. El cambio afecta en un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen, por tanto a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican y cambian de lugar dentro del cromosoma. Genómico. Afecta al conjunto de genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, poliploidía, o reduciéndolo en una sola serie, haploidía, monoploidía, o bien afecta al número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o mejor conocida como síndrome de Down. Desaminación. Importante en la evolución. Procesos que ocurren en la célula como parte de lo que denominamos metabolismo nitrogenado y que tiene que ver con aquellos compuestos que contienen átomos de nitrógeno en su estructura. Las principales moléculas que participan en el metabolismo nitrogenado son los aminoácidos y las bases nitrogenadas de los nucleótidos. La desaminación oxidativa es una forma de desaminación que genera acetoácidos y otros productos oxidados a partir de compuestos que contienen aminas y ocurre solo en el hígado. La desaminación oxidativa es un paso importante en el catabolismo de los aminoácidos, que genera una forma más metabolizante del aminoácido y también genera amoníaco como subproducto tóxico. Despurinación. La despurinación se produce cuando se rompe el enlace covalente que une a la purina con el azúcar desoxirribosa, lo que produce un sitio apurínico, un nucleótido que carece de su base púrica. Un sitio apurínico no puede hacer de molde para base complementaria durante la replicación, por lo que se incorpora a un nucleótido incorrecto en la cadena de ADN recién sintetizada, produciendo un error. Formación de dímeros de pirimidina inducidos por la luz ultravioleta. El nombre desoxirribonucleasa, dímero de pirimidina, hace referencia a un grupo de enzimas con actividades similares pertenecientes a diferentes especies entre las que se encuentran varias bacterias y fagos, y que se cataliza la escisión endonucleolítica de una cadena de ADN en la vecindad de un dímero de pirimidina. Esta enzima
tiene preferencia para actuar sobre el ADN de doble cadena, generando una muesca o corte simple sobre la cadena dañada, precisamente en dirección 5, con respecto al sitio dañado, generando dos extremos con un hidroxi 3 y uno fosfato 5, este último proximal al dímero. El ADN expuesto a radiación ultravioleta sufre varios tipos de alteraciones químicas que pueden alterar de forma inesperada la información que contiene. Uno de los tipos de daño más comunes debido a la exposición UV es la formación de dímeros de bases pirimidínicas. Estos dímeros pueden ser de tipo citosina o timina. Para evitar que este tipo de daños, que la mayor parte de las veces puedan resultar deletéreos, casi todos los organismos poseen mecanismos de reparación del ADN. Agentes químicos que causan lesiones en el ADN. El ADN está expuesto constantemente a agentes físicos, químicos o biológicos que pueden originar mutaciones y alterar la formación genética del individuo. Las modificaciones en el ADN pueden surgir por moléculas o mecanismos endógenos del metabolismo celular, errores en el proceso de la replicación del ADN o ciertas infecciones variables, e incluso por factores ambientales como la luz ultravioleta, agentes químicos o la radiación ionizante. Estos factores interfieren en procesos como la transcripción y la replicación e inclusive pueden provocar un descontrol en la división celular. Para preservar la información genética lo más fielmente posible es el organismo que dispone de mecanismos complejos de reparación del ADN. En la mayoría de las ocasiones, los cambios en el ADN no se manifiestan con cambios fenotípicos, sino que se presentan efectos adversos en el organismo. Secuenciación del ADN por el método de Sanger. Rutinariamente se secuencian regiones de ADN de hasta 900 pares de bases con un método llamado secuenciación de Sanger o método por terminación de cadena. Este método de secuenciación fue desarrollado por el bioquímico británico Fred Sanger y sus colegas en 1977. En el proyecto Genoma Humano se utilizó la secuenciación de Sanger para determinar las secuencias de muchos fragmentos relativamente pequeños de ADN humano. Estos fragmentos no necesariamente eran de 900 pb o menos, pero los investigadores pudieron recorrer la longitud de cada fragmento con múltiples rondas de secuenciación de Sanger. Los fragmentos se alinearon con base en proporciones que se traslapaban para ensamblar la secuencia de regiones más grandes de ADN y, al final, cromosomas completos. Aunque actualmente los genomas se secuencian con otros métodos que son más rápidos y menos costosos, la secuenciación de Sanger todavía se usa ampliamente para secuenciar piezas individuales de ADN, como los fragmentos utilizados en la clonación de ADN o los generados a través de la reacción de cadena de la polimerasa. La secuenciación consiste en hacer muchas copias de una región blanco de ADN. Sus ingredientes son similares a los necesarios para la replicación del ADN en un organismo o para la reacción en cadena de la polimerasa que copia el ADN in vitro. Los ingredientes son una enzima ADN polimerasa, un cebador, que es un fragmento pequeño de ADN monotecario que se une al molde de ADN y actúa como un iniciador de la polimerasa. Los 4 nucleótidos del ADN, DATP, DTTP, DCTP y DGTP. El molde de ADN que será secuenciado. Sin embargo, una reacción de secuenciación de Sanger puede contener un ingrediente único, versiones didesoxi o determinadores de la cadena de los 4 nucleótidos, cada uno marcado con pigmentos de color diferente. Los nucleótidos didesoxi son similares a los nucleótidos normales o desoxi, pero con una diferencia clave: no tienen grupo hidroxilo en el carbono 3 del anillo de azúcar. En un nucleótido normal, el grupo hidroxilo 3 actúa como un gancho que permite que un nuevo nucleótido se añada a una cadena existente. Una vez que se añade a la cadena un nucleótido didesoxi, ya no hay un hidroxilo sobre el que se puedan agregar más nucleótidos. La cadena termina con el nucleótido didesoxi, que se está marcando con un pigmento de color particular dependiendo la base que lleve.